Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a esperar un minutito más para que se acaben de conectar todos los asistentes y empezamos ahora. Hola, bueno, vamos a empezar ya. Buenos días a todos y a todas. Comenzamos una jornada más, este ciclo de webinars organizados por el Ayuntamiento de A Coruña en coordinación con Vento Abogados y Asesores. En primer lugar, me presento, mi nombre es Adriana Antelo y hoy está conmigo aquí Ramón Otero Romay, director de Nordat Consulting. Os voy a comentar un poquito cómo vamos a organizar el webinar. Bueno, como todos los webinars hasta ahora, vamos a hacer un turno, bueno, para que Ramón nos explique el tema que toca hoy, que es protección de datos, y finalizaremos con un turno de preguntas, que serán aproximadamente pues, unos 15-20 minutos. Nos podéis ir dejando las preguntas en el chat, que vais a encontrar en el margen derecho de vuestras pantallas, en un icono que hay dos bocadillos con una interrogación. Ahí podéis ir escribiéndolas y les daremos respuesta al final de la sesión. Si tenéis alguna pregunta que sea más concreta o algo pues, más detallado, nos lo podéis hacer llegar a través de presco@coruna.es poniendo en el asunto la fecha de hoy. Y bueno, nada más, empezamos entonces. Juan Ramón Otero Romay es consultor experto en protección de datos y derechos digitales y director de Nordat Consulting. Así que, Ramón, cuando quieras, puedes empezar. Bueno, buenos días a todo el mundo. Lo que trataremos un poco hoy es de explicar todo lo referente a lo que es la protección de datos personales y no pretendo no caer en cuestiones engorrosas, ¿no? Que sean, bueno, explicar un poco someramente y claramente todo lo referido a la protección de datos personales. Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es un dato personal, ¿no? Pues un dato personal, como la palabra lo dice, es lo que afecta a las personas, pero a las personas físicas. Quiero decir, aquí estarían excluidos las personas jurídicas. O, por ejemplo, los datos de una empresa o los datos mercantiles, pues no están protegidos porque son públicos. Podemos ir al registro de la propiedad y saber todos los datos sobre una empresa mercantil, o sea, sobre una persona jurídica. Bueno, ¿y qué son los datos personales? Bueno, pues los datos personales son todo tipo de datos por los cuales una persona física, como he dicho, pueda ser identificada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues los datos personales pueden ser desde una imagen, una grabación de vídeo, hasta una grabación de voz, así como los datos comunes que todos nosotros damos para realizar nuestras actividades todos los días, como puede ser el nombre, el DNI, un número de cuenta, si hay una transacción económica o si hay una compra, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, estos datos personales pertenecen a nuestra intimidad, ¿vale? Entonces, lo que pretende la protección de datos, las leyes que regulan la protección de datos, es preservar nuestra intimidad, asegurando, o sea, dándole seguridad a nuestros datos que son necesarios en nuestro quehacer diario y para ello garantizan nuestra privacidad, ¿vale? Entonces, lo que debemos preguntarnos como empresa o como profesional liberal es qué tipo de datos tratamos o si, en primer lugar, si tratamos datos. ¿Qué es tratar datos? Tratar datos es organizar, recabar, transmitir, datos personales. Quiero decir, si un comercio o un profesional liberal como un abogado o como una tienda del barrio de la esquina va a manejar datos constantemente. ¿Por qué? Porque tiene que emitir facturas, porque tendrá empleados, tendrá datos de sus empleados,
porque hará acciones comerciales mandando promociones a sus clientes, etcétera, etcétera. Todo esto lo tiene organizado. Lo puede tener organizado tanto a nivel informático, que es lo que ahora mismo rige con los avances tecnológicos que hay, o aunque lo tenga organizado de una manera antigua, ¿no? Antiguada, como puede ser en papel, con fichas de clientes como había antes. Bueno, pues eso es darle un tratamiento. Con lo cual, al dar ese tratamiento, o sea, al manejar datos, pues tiene que garantizar todo lo que he dicho antes. La seguridad de esos datos, la intimidad de las personas a las cuales pertenecen esos datos, y para ello tiene que cumplir con una normativa, ¿vale? Una normativa que además ahora mismo ha sido modificada recientemente, hace 2 años, bueno, 2 años la implantación en España, porque en el año 2016 se aprueba un reglamento europeo de protección de datos, que con lo cual establece una serie de medidas mucho más restrictivas al tratamiento de los datos personales y que es de aplicación obligatoria, fue de aplicación obligatoria en los países de la Comunidad Europea en el 2018. En ese año, en diciembre de 2018, el Gobierno emite una ley orgánica, la 3/2018 de diciembre, con lo cual es la ley que no suplanta, sino que es la aplicación del reglamento con alguna serie de modificaciones del reglamento europeo en España. Esa ley no solo es la ley que obliga a cumplir el reglamento en España, sino también se hace una serie de modificaciones que no quedaban claras en el reglamento europeo. ¿Qué quiere decir esto? Que en Europa, en los países de la Comunidad Europea, tenemos todos la misma legislación en materia de protección de datos, ¿vale? Y también garantiza la libre circulación entre los países de la Comunidad Europea, la libre circulación de los datos de los habitantes de la Comunidad Europea, de los ciudadanos de la Comunidad Europea. Bien. Los principios de la normativa, tanto del reglamento como de la Ley Orgánica 3/18, son que los datos deben ser tratados con legitimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes la empresa o la persona o el profesional que trate los datos, tiene que estar legitimado para tratarlos. Me explico un poco. Si yo tengo datos de un cliente es porque estoy obligado o estoy legitimado a llevar una contabilidad, a emitir una factura, y para emitir una factura tengo que tener los datos de ese cliente. Los datos, otro de los principios es que tienen que estar tratados con transparencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el usuario o el titular de los datos tiene que saber los datos que tienen que ser estrictamente necesarios para el tratamiento de los mismos. No se pueden tener más datos de los estrictamente necesarios, o no se debe sin el consentimiento por parte del titular de los datos. Entonces, toda empresa, y que son todas, o sea, aquí no hay un tema, no es un tema de tamaño, toda empresa o profesional liberal en el ejercicio de su actividad está tratando datos diariamente, con lo cual tiene que adaptarse a lo que dice la normativa vigente en materia de protección de datos. Bien, uno de lo principal que cambia con las nuevas leyes, el reglamento y la ley orgánica 3/18 es la obtención del consentimiento para el tratamiento de los datos. Aparte de estar legitimado, tenemos que obtener el consentimiento expreso del titular de los datos mediante una firma de su aceptación, o informarle, lo que se llama el derecho informado, porque hay una serie de preceptos que debemos cumplir, que nos dice la ley, y que son los siguientes. Primero, ¿quién es el responsable del tratamiento de los datos? El responsable del tratamiento de los datos es la empresa que le va a dar el tratamiento y que lo recaba para tal fin.
Es decir, si el banco nos pide una serie de datos para abrir una cuenta corriente, el responsable de tratamiento de los datos, en este caso, es el banco. ¿Vale? Después, siguiendo el ejemplo del banco, si en el banco van a acceder a esos datos una serie de empleados, esos empleados se van a denominar usuarios. Si el banco contrata empresas externas para llevar parte de la actividad que requiera el tratamiento de la cuenta, por ejemplo, una empresa informática que puede tener acceso a esos datos, esos se van a llamar encargados de tratamiento. ¿Por qué? Porque son empresas externas que no son de la empresa, a las cuales se le va a dar un acceso a los datos de los cuales es responsable el banco. Todo esto tiene que estar regulado, o sea, hay que tener unos procedimientos dentro de cualquier empresa para que sepan las obligaciones y los deberes que tienen todas las personas que intervienen en el tratamiento de los datos. Por ejemplo, si una empresa pequeña, voy a poner otro ejemplo que no sea el del banco, una empresa pequeña que tiene datos simples para hacer facturas, una tienda de alimentación o un restaurante, etcétera, etcétera. Contrata una asesoría para que le lleve la contabilidad o una asesoría laboral para que le lleve el tema de contratos, nóminas, seguros sociales de sus empleados, pues tiene que cumplir la normativa y las especificaciones que le marca el responsable de tratamiento. El responsable de tratamiento tiene que adaptarse a la normativa vigente en materia de protección de datos y hacer que las empresas que subcontrata, es obligación del responsable, asuman las normativas o la manera de actuar que ha propuesto el responsable. O sea, que tienen que cumplir con la normativa, ¿vale?, de protección de datos. En este caso, sería corresponsable de no cumplimiento el responsable del tratamiento, o sea, en este caso, pues la tienda o lo que sea. Todo esto tiene que estar regulado mediante un contrato, ¿vale? Vamos a hablar un poco ahora vamos a hablar un poco ahora de cómo debe ser este tratamiento, ¿no?, para cumplir con la normativa. Pues bien, el tratamiento debe tratarse los datos de una manera lícita, quiero decir, no se pueden obtener datos de manera ilícita, quiero decir, no se pueden comprar bases de datos, por poneros un ejemplo, no se pueden obtener datos sin el consentimiento o sin haber informado qué procedimiento de obtención han sido recabados esos datos al titular. Debe ser de una manera leal, quiero decir, no se pueden obtener datos, pues, por ejemplo, de una manera, digamos, civilina, ¿no? O, por ejemplo, un ejemplo muy claro, no pueden ser datos de los padres a través de los hijos. Por ejemplo, si un hijo, vamos a poner un ejemplo, si en un colegio, yo me acuerdo cuando estudiaba que te hacían una pregunta, ¿no?, en el colegio, la profesora te decía, ¿tu padre a qué se dedica? ¿Cuál es la profesión de tu padre? Pues esto no se puede obtener a través de un menor de 14 años, por ejemplo. O sea, no sería de una manera leal y también sería ilícito, ¿vale? Y los datos, y es una cosa fundamental, deben ser limitados. Quiero decir, los datos que recabemos necesarios para nuestra actividad mercantil o empresarial tienen que ser los justos y necesarios para eso. Y os voy a poner un ejemplo para que lo veáis claro. Si yo, por ejemplo, contrato a una persona para mi empresa, pues hay datos que no son necesarios. Los datos necesarios serán curriculares, para que esté adaptada al puesto, datos de la seguridad social, datos de nombre, apellidos, dirección, etcétera, etcétera, pero yo no necesito saber cuál es, por ejemplo, su afiliación política o a qué partido ha votado en las elecciones pasadas. Por eso, tienen que ser limitados a para lo que han sido recabados. Bien, otra cosa, los datos deben estar actualizados. Quiero decir, también es obligación
de las empresas o profesionales que manejamos datos a diario y que recabamos datos a diario, de que estén actualizados. O sea, si eso puede ser sancionable, quiero decir, si nosotros recabamos un dato para un fin determinado y ese dato pues ya ha sido modificado por algún tipo de venir del titular, pues hay que modificarlo, ¿eh? Y debemos tenernos actualizados, ¿vale? Y otra cosa más importante es que debemos garantizar la seguridad de los datos que tratemos. O sea, todo lo que está en nuestro poder, todos los datos que hemos recabado necesarios para nuestra actividad, tenemos que hacer un protocolo donde garanticemos la seguridad, ¿vale? Tanto la seguridad física, de que puedan acceder a datos personas no autorizadas, como la seguridad en la transmisión de los mismos, ya que en los tiempos que corren con las nuevas tecnologías, la seguridad, las transmisiones son diarias de datos, correos electrónicos, pues todo esto tiene que estar garantizado por un protocolo. Bien, los datos que vamos a manejar, primero, como he dicho antes, tenemos que preguntarnos qué tipo de datos vamos a manejar. No es lo mismo una clínica que maneja datos de salud, historias clínicas, que una actividad puramente comercial, de venta, compra, como una tienda, porque esos van a manejar datos a nivel básico de facturas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, para eso lo mejor es diseñar un registro de actividades. Un registro de actividades es un poco el diseño del tipo de datos, quiénes intervienen externamente pueden acceder a esos datos, a quiénes se les puede transmitir esos datos y el tiempo y duración que vamos a conservar esos datos, un poco el diseño de ese tratamiento de datos. Esto no afecta a todas las empresas, esto afecta y es obligatorio a empresas de más de 250 empleados o a empresas que no manejen datos especialmente protegidos, como pueden ser datos de salud, de morosidad, de cobros, etcétera, etcétera. Con lo cual no afecta en demasía a la pequeña y mediana empresa. Aunque nosotros sí creemos y consideramos que es recomendable, porque ese registro de actividades nos va a hacer saber en todo momento cómo nosotros tratamos esos datos. Una vez que tengamos claro qué tipo de datos tratamos y quiénes intervienen en ese tratamiento de datos, pues tendremos que formalizar contratos con las empresas o profesionales externos que acceden a esos datos, como es la asesoría, la empresa de informática, si los datos los tenemos en soporte informático, etcétera, etcétera. Y tenemos que formalizar los contratos porque ya vemos que hay una responsabilidad proactiva, quiero decir, si la empresa que nosotros contratemos no cumplen con la normativa vigente en materia de protección de datos y nosotros no le hemos dado las indicaciones pertinentes de todo lo que tienen que cumplir, etcétera, etcétera, seremos corresponsables de la posible infracción a la que sea condenado, en este caso. ¿Vale? Después también tenemos que elaborar una normativa interna si tenemos empleados, usuarios, como he dicho antes. Tenemos que tener una normativa interna, primero, para que ellos cumplan con los preceptos que nosotros le indicamos para que cumpla para el tratamiento, limitándole, digamos, las acciones que puedan ejercer con estos datos a las exclusivamente profesionales y a las que nosotros les digamos, ¿no? También con el tema de empleados tenemos que obtener el consentimiento para el tratamiento de sus datos, porque como he dicho antes, y lo he puesto de ejemplo, el tratamiento de los datos de un empleado tienen que ser única y exclusivamente los necesarios y justos para la relación laboral. No pueden haber otro tipo de datos. Por eso es importante que obtengamos su consentimiento, ¿no? Después, lo que veis mucho por ahí también y lo que es importante, ¿no? Que son las cláusulas informativas. Donde no se puede obtener el consentimiento, pues
hay que informar. Por ejemplo, en las facturas se puede poner unas cláusulas informativas donde notifiquemos siempre, informemos siempre de por qué estamos tratando esos datos, el tiempo que los vamos a tratar, a quién quién puede ser destinatarios de esos datos, si van a ser cedidos a terceras empresas o no, y también dónde pueden ejercer los derechos, de cosa que entraremos ahora, porque el titular de nosotros, como titulares de nuestros propios datos, tenemos una serie de derechos que después entraremos a explicar, ¿vale? Y la manera de hacer y ejercer esos derechos, que tiene que ser de una forma simple y gratuita. Quiero decir, no podemos poner trabas a que nadie ejercite los derechos que tiene recogidos por la ley, ¿no? Bien. ¿Y cuáles son estos derechos? Pues estos derechos son el derecho de acceso. El derecho de acceso es saber si una empresa tiene mis datos, simplemente así. Entonces, yo puedo dirigirme a esa empresa como titular de mis datos para ejercer mi derecho de acceso, como he dicho, y solicitarle si tiene mis datos, si tiene mis datos dentro de su tratamiento de datos, y de ahí proceder después con lo que considere oportuno. Otro de los derechos es el derecho de rectificación. Si una empresa en la cual tiene mis datos, yo soy consciente de que tiene mis datos, si no los tiene actualizados, pues yo le solicito a que lo rectifique. Bien, otro es el derecho de oposición, antiguamente llamado de cancelación. Pues yo, por ejemplo, si he dejado de ser cliente de una empresa, puedo solicitar la cancelación de mis datos. Ya sé que esto es a veces engorroso y complicado, pero la ley sí lo regula. Y lo que lo regula es la prontitud en la respuesta, ¿vale? No puede ser superior a 30 días para responder al ejercicio de este derecho y de todos los derechos que os estoy comentando. Para lo cual, además, tiene que tener unos formularios donde yo pueda solicitar este tipo de ejercicio de derechos. Se me viene a la cabeza ahora, por eso me paré un poco con el tema de que qué difícil es darse de baja, por ejemplo, o era difícil darse de baja de una operadora de telefonía. Bueno, pues ahora esto con el nuevo reglamento, o sea, con la nueva ley orgánica, esta es sancionable. El poner dificultades al derecho de oposición, que es o cancelación de los datos, una vez que he dejado de ser cliente de esta operadora, pues es sancionable. Además, sancionable como falta grave. Y si es reiterado, como falta muy grave. Bien. Otro de los derechos es la supresión de los datos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que yo puedo ponerme a que se supriman definitivamente, o sea, que se bloqueen esos datos, que no se puedan utilizar absolutamente para nada. Es decir, yo he sido cliente, con el ejemplo de la operadora, he sido cliente de una operadora, me he cambiado y me siguen llamando de esa operadora de telefonía para ofrecerme cosas que no saben ni si soy cliente, a veces desde países que no están dentro de la Comunidad Europea, etcétera, etcétera. Esto también vale un poco para saltarse la ley europea. Bueno, pues yo quiero que supriman, o sea, que bloqueen y que no me vuelvan a llamar absolutamente para nada. Aunque hayan cancelado, ya ha sido cancelado por oposición mis datos como cliente, tampoco quiero que los utilicen para ningún otro tipo de comunicación comercial. Otro de los derechos es la limitación del tratamiento. La limitación del tratamiento es que aunque una empresa tenga mis datos, porque son necesarios, porque yo soy cliente, pues yo quiero que se limite el uso de mis datos. Os voy a poner un ejemplo. Yo puedo ser cliente de una empresa, pero el uso de o sea, el tratamiento de mis datos puedo limitarlo simplemente para que me emitan las facturas cuando yo haga una compra, pero que no quiero que me envíen, por ejemplo, informaciones comerciales. Bueno, pues entonces les estoy limitando el tratamiento de mis datos. Y otro de los derechos, que es nuevo, es la portabilidad. La portabilidad es un derecho reconocido por la nueva legislación en el cual yo puedo exigir, yo puedo ejercitar y exigir, porque así lo contempla la ley, la portabilidad de mis datos. Y os voy a poner un ejemplo para esto. Si yo soy paciente de un médico y tiene mi historial clínico,
yo no quiero seguir que ese médico me siga tratando, puedo ejercer mi derecho a que porte mis datos a otro médico que yo le indique. Y él tiene que facilitarme esa portabilidad. No decirme que vaya yo por ahí, lo recoja y me lo lleve, sino que él lo tiene que transmitir por el medio más cómodo, y si no justificar porque no lo puede hacer, como puede ser un medio electrónico. Y por último, otro de los nuevos ejercicios, otro de los nuevos derechos es la oposición a decisiones individualizadas, automatizadas. Bien, esto surge con las nuevas tecnologías. El ejemplo aquí más claro es la elaboración de perfiles. Todos somos conscientes con los usuarios de nuevas tecnologías, por ejemplo, de Google Maps y todas estas cosas, que cuando miramos una página o un restaurante, después nos aparecen mensajes de todo lo que hemos visitado, todo, o sea, mensajes referentes a ofertas de cosas que hemos visitado, ¿no? Están elaborando un poco nuestro perfil, nuestros gustos, nuestras... Y claro, con la maquinaria informática que hay hoy en día, que pueden tratar miles y miles y miles de circunstancias y datos y millones, pues eso, te aparecen siempre cosas que tú has mirado hace tiempo y que no has dado ningún dato, simplemente es por la navegación, ¿no? Por ejemplo, tú buscas un hotel para pasar un fin de semana en Barcelona y te aparecen durante meses ofertas de hoteles en Barcelona. ¿Por qué? Porque nos están perfilando. Nos están viendo nuestros gustos, nuestras búsquedas, y así la publicidad va mucho más enfocada a lo que realmente nosotros estamos buscando y no a nivel genérico, ¿no? Como se hacía antes. Bien. Bueno, no sé si me estoy enrollando demasiado con la explicación. Vale, bien. ¿Quién regula todo esto? ¿Qué organismo español regula todo esto? Bueno, pues todo esto lo regula la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Que está facultada, pues, uno, para investigar, para hacer auditorías, otra también está facultada para sancionar. También tiene una parte consultiva donde podemos consultar nuestros derechos, incluso hacer a través de la web, nos facilita el presentar denuncias si nos sentimos agraviados por algún comportamiento que vulnere la legalidad, ¿no? Bien, o sea, a través de notificaciones, o sea, el canal es fácil, es gratuito y fácil. Vale. Y también hace tutela de derechos. ¿Qué es esto? La tutela de derechos, el ejemplo más claro para que lo entendáis es las comunicaciones, versa sobre las comunicaciones electrónicas, ¿no? Los spam, los famosos spam, los correos no deseados, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que hace una de las facultades también que tiene la Agencia Española de Protección de Datos es la tutela de derechos. Esto ha cambiado sustancialmente, porque antes lo que hacía la Agencia Española de Protección de Datos fundamentalmente era el receptar la inscripción de ficheros, que era obligatorio, los ficheros de datos que trataba cada empresa, que ahora no es obligatorio. Es más, no es obligatorio, y es más, se ha cambiado por registro de tratamientos, pero como hemos dicho, para empresas que manejen más de 200, que tengan más de 250 empleados y que manejen, o que no llegando a los 250 empleados, manejen datos pues especialmente protegidos, pues, o de forma masiva, porque también puede ser puedes tener 4 empleados y manejar millones de datos a nivel informático, o con datos especialmente protegidos. Bien. Quería un poco también incidir, que es lo que más afecta a la pequeña y mediana empresa, en cómo deben vamos a hablar un poco de consentimiento, ¿no? De las cláusulas que debe tener en cuenta para informar o para solicitar el consentimiento del titular de los datos de los cuales vamos a recabar, a manejar, a estructurar, al tener, digamos, en nuestra base de datos, ¿no? La información, según la normativa vigente, especifica que debe ser muy claro lo que pongamos en esas cláusulas, que debe informar completamente no solo de lo que vamos a hacer, sino de cómo lo vamos a hacer, de a quién le podemos
ceder datos si nos lo consiente el titular. ¿Qué destinatarios pueden tener esos datos? Por ejemplo, destinatarios puede ser la administración pública. Si nosotros manejamos facturas, etcétera, etcétera, que es nuestra obligación como empresa, pues puede tener un momento determinado como destinatario la administración pública. O sea, la agencia tributaria nos puede pedir, pues en una inspección, pues una serie de facturas, etcétera, etcétera. O sea, todas las personas que pueden tener alcance al tratamiento de sus datos. Y tiene que ser de manera clara y concisa. O sea, primero, ¿quién es el responsable? Que seríamos la empresa en este caso. ¿Qué duración va a tener el tratamiento de esos datos? Que es el que normalmente, mientras sea cliente o nos solicite la supresión de sus datos, o lo que marque la legalidad vigente, porque tenemos que guardar la documentación, lo que nos marque la ley, pues la agencia tributaria o lo que sea. Y después, ¿cuáles pueden ser los destinatarios? Y otra cosa, informar de los derechos que tiene, que son los que hemos relatado anteriormente, y dónde y cómo puede ejercitar los mismos. Eso es el consentimiento, que sería expreso si él nos lo firma, o en el caso de que no necesitemos consentimiento, que estemos legitimizados, porque así lo estamos, se hace una transacción, un cliente, ya estamos legitimados para el tratamiento de sus datos, si en la factura debemos informar de todo esto. Cambiándolo del consentimiento, pues le informamos. La información es de que sus datos están tratados por la empresa X para el cumplimiento de las obligaciones legales, de la facturación, contabilidad, cobros y tal, y que puede ejercer, que durará el tiempo que marque la ley y que puede ejercer sus derechos, pues dirigiéndose por escrito a un correo electrónico, etcétera, etcétera, que tenemos que facilitar. Y con esto cumpliríamos la protección de datos. Después, otra cosa que yo digo a todos mis clientes es la aplicación del sentido común. O sea, nosotros manejamos datos constantemente en todos los ámbitos de la vida, seas autónomo o seas grande empresa, y estás obligado a cumplir con la normativa, y lo que tienes que hacer es que tus datos sean utilizados para el fin que han sido recabados y no se utilicen de ninguna otra manera. No se puede enviar publicidad a nadie que no te lo haya consentido. Eso sí que hay que pedirlo preceptivamente con anterioridad. Y no se puede ceder, ni dar, ni vender ningún tipo de dato del que tú seas guarda y custodia por el tratamiento que estás realizando. Y de ahí pueden surgir sanciones si tú no cumples todo esto, ¿no? Y las sanciones ahora mismo también reguladas por la normativa son cuantiosas. Pueden llegar antes estaban especificadas, había unos límites de sanciones, podían ir de 900 euros a 900.000, pero ahora no hay límite. Ahora la cuantía va sobre la gravedad de la infracción, no sobre si se ha tratado un dato de nivel alto, medio o bajo como estaban clasificados antes, sino que va por la gravedad de la infracción. Y puede ser desde el 4% de la facturación y hasta 20 millones de euros. O sea que son enormes. Y va en función de la infracción, y las infracciones sí que las clasifican. Las clasifican en tres tipos. Infracciones leves, infracciones graves e infracciones muy graves. Pues las leves pueden ser, por poneros un ejemplo, que no utilicemos las cláusulas, no haya transparencia en la información, no cumplamos con los preceptos básicos de las leyes que regulan la protección de datos. Las graves, pues ya saltamos un poco más. Para poneros un ejemplo, pues puede ser el recabar datos de un menor de 14 años. Y las muy graves, pues es el uso, la reiteración en las faltas leves y graves, ¿no? Una de ellas es
para ponerlo como ejemplo, es la exigencia del pago por el ejercicio de los derechos. Como dije antes, es gratuito, ¿eh? Por eso no puede ser costoso. No podemos pagar ningún emolumento. Ahí no nos pueden exigir ningún gasto para el ejercicio de nuestros derechos. Bueno, y no sé qué contaros un poco más sobre la protección de datos. Básicamente hemos tratado con amplitud todo. Si queréis mencionamos un poco la protección de datos ante el COVID. Pues ante el COVID hay datos que realmente nosotros no deberíamos tratar o digamos que podemos ser un poquito más laxos con el cumplimiento de la ley porque evidentemente estamos en una pandemia y va a primar otro tema que es el interés general sobre la protección de datos. No sé, yo creo que con esto he terminado mi exposición. No sé si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderos a cualquier inquietud sobre el asunto. Bien, Ramón, muchas gracias por tu Gracias a vosotros. intervención. Te voy a leer algunas preguntas que hay en el chat. Bien. A ver. Bueno, Marga dice, si recojo nombre y teléfono de mis clientes para la atención con cita previa, ¿tengo que hacer algo con estos datos? Quiero decir, ¿tengo que registrar esto en algún sitio para que no tenga problemas legales con la protección de datos o estos datos no les afecta la norma? No, vamos a ver, son datos, porque si tú un dato es que yo el día 5 tengo una cita en el médico, eso es un dato personal, ¿vale? Con lo cual, como he dicho antes, tienes que guardar la debida seguridad en esos datos, o sea, esa agenda electrónica o esa agenda soporte papel que tú manejas para las citas, pues evidentemente debe estar regulado el acceso a la misma. Si accedes tú sola, pues no tendrás ningún problema. Si accede otra persona, decirle que los datos que hay ahí, porque puede haber un teléfono móvil o cualquier cosa, pues no se puede hacer nada con ellos, tiene que guardar la seguridad pertinente. Registrar no es registrar, quiero decir, no hay que registrar en ningún fichero, ni en ningún tratamiento, ni nada de nada. Si no tienes 250 empleados, como he dicho antes, no tienes que llevar un registro de actividades, ni eso hay que fiscalizarlo de ninguna manera. No sé si ahí lo que tienes que hacer es guardar la seguridad sobre ese dato y no transmitirlo a nadie. O sea, no le puedes decir, ahora no sé, por poner un ejemplo, contestar a un correo electrónico. ¿Me tienes cita para las 5? No, porque tiene cita Margarita Fernández. O sea, a las 5 te puedo atender que atiendo a Margarita Fernández. Pues ahí estás cediendo un dato, estás diciendo que Margarita Fernández a las 5 va a atenderte contigo. No hay que llevar un registro de ese tipo, ¿vale? De ningún tipo. No sé si he contestado a Marga con esta contestación, bueno, me estoy liando un poco, me parece. A ver si Marga nos lo indica, que lo puedo ver y te lo digo. Vale, leo alguna más. Vale, dicen, bueno, algunas referentes con el COVID-19. Pone, ahora mismo con todo el tema del COVID-19, medir la temperatura de una persona al entrar en mi local vulneraría la protección de datos. Vamos a ver, pregunta muy importante. Quiero decir, como he dicho antes, hay cosas que son de interés general, como es el tema de la pandemia, ¿no? Y el garantizar la salud no solo de todos los clientes, sino de los empleados que están en ese local. Si habéis tomado la decisión de tomar la temperatura, bien, y con la condición de que si la temperatura, o sea, si esa persona que toma la temperatura tiene fiebre, pues me imagino que la decisión será que no entre en el local, ¿no? Por el posible contagio que pueda hacer a las otras personas que están en el local o a los empleados. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Le vamos a dar un tratamiento. Como he explicado, el tratamiento es un registro de este dato. Quiero decir, imagínate, si yo entro, Ramón Otero, en un local, no sé, un restaurante, me toman la temperatura a la entrada y me dicen, mire, tiene usted 38,5, no puede entrar. Pero si lo registran, le están dando tratamiento. Si no lo registran, no están dando tratamiento. ¿Me explico? Con lo cual, no estaría afectada por la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Quiero decir, os voy a poner otro ejemplo. Cuando hay un tratamiento, una cámara, yo puedo poner en la entrada de mi comercio una cámara de vídeo.
Si la cámara no graba, es como si estuviese yo mirando por la puerta quién entra o quién no entra. Pero si la cámara graba, le estamos dando un tratamiento, porque esa imagen va a quedar registrada, o sea, va a quedar grabada, los 30 días que te marca la ley. Entonces sí estaría sujeta a la normativa vigente en materia de protección de datos. Si no graba, no. No sé si he respondido. Sí, yo creo que quedó claro. Pero bueno, aquí hay otra que yo creo que va un poco en relación, que pone si en nuestro restaurante llevamos un control del nombre, apellido y teléfono por el tema del COVID-19 de cara a que haya algún positivo en los siguientes días, ¿es necesario que llevemos algún tratamiento especial? Vamos a ver, cuidado con esto. O sea, aquí, si nos ceñimos a la normativa vigente en materia de protección de datos, ese restaurante no lleva un... Primero, está tratando datos de salud, porque la temperatura, o sea, si tiene fiebre o no tiene fiebre, es un dato sanitario, un dato de salud. Un restaurante no necesita tratar un dato de salud. Vamos a lo que expliqué antes de la limitación del tratamiento. O sea, yo como cliente del restaurante, los únicos datos que puede tener el restaurante de mí, pues son los datos para hacerme una factura, si yo se la solicito, o pues los datos de, digamos, de correo y tal, pues si yo la autorizo a que me envíe una oferta de sus productos y servicios. Punto y se acabó. Si va a llevar datos de salud porque le va a dar un tratamiento a esos datos, no estaría legitimado para llevar el tratamiento de esos datos. Otra cosa, eso es diferente a lo de la temperatura. Si él me toma la temperatura, pues para evitar, si yo tengo fiebre, que entre en el local, porque es una norma que él ha puesto en tiempos de pandemia, que me parece razonabilísima y tal, es otra cosa. Otra cosa es que le dé un tratamiento, que me registre, hombre, vino a cenar Ramón Otero y tenía fiebre el día sábado 25. ¿Vale? Entonces no estaría legitimado, ¿vale? Podría ser sancionable. Vale, luego también te preguntan por aquí si existen guías telefónicas públicas, ¿puedo recoger números telefónicos de esa lista y dirigirme a ellos para vender mis productos y servicios? Bien, esto aquí sí que hay un poco una laguna legal, ¿vale? Así como en la legislación anterior, en la Ley Orgánica 13/99 y en el reglamento que regulaba eso, en el Real Decreto de 1720, sí definía perfectamente que los datos que eran obtenidos de fuentes de acceso público, como pueden ser guías profesionales, guías telefónicas y tal, no estaban afectados por la normativa de protección de datos. Con el nuevo reglamento no hubo nada específico en este tema y con la adaptación del nuevo reglamento, con la Ley Orgánica 3/18, tampoco lo especifica, hace relación específica a este tema. Con lo cual, en consultas que se han hecho a la Agencia Española de Protección de Datos, entre ellas nosotros hemos hecho alguna, pues prevalece la legislación anterior. Con lo cual, las guías de acceso público pues son públicas. Otra cosa es que las guías, por ejemplo, una guía de telefónica, nosotros tenemos nuestro teléfono con el nombre, apellidos y nuestro teléfono, las guías aquellas tochos que había antiguamente, no sé si siguen existiendo, pero no es para que nos acerquen. Nosotros no publicamos ahí, no damos la autorización a la publicación de esas guías para que nos envíen ofertas comerciales. Con lo cual, el que quiera hacer eso debe solicitar permiso en la primera llamada. O sea, no es que no sea legal, sí puede hacerlo, pero es recomendable que en la primera llamada, si usted no quiere recibir más información o más tal, por favor pinche aquí o diríjase a lo que sea, facilitarle el derecho de limitación del tratamiento gratuitamente, ¿no? No sé si he contestado. Sí. Vale, y luego también te ponen por aquí, ¿hay alguna manera de saber qué empresas tienen mis datos? Saber si Sí, tienen tu nombre o tu teléfono móvil en alguna base de datos pública. sí, para eso repetimos, para eso tienes el derecho de acceso que está recogido en la ley. O sea, hombre,
no te vas a dirigir a todas las empresas del mundo a ver si tienen tus datos, pero si tú tienes sospecha por alguna cosa, digamos, por alguna evidencia, de que alguien tiene tus datos sin tener tu consentimiento, o a veces, que sucede muchas veces, sin creer que le has dado tu consentimiento. Me explico, voy a hacer aquí un inciso. Muchas veces nos llaman empresas que le hemos autorizado a que nos llamen, por ejemplo, porque firmamos muchas veces sin leer las cosas. Yo lo primero que recomiendo es que todo lo que se firma se lee. Porque tú vas a un comercio o a una gran superficie o una gran empresa y con la factura y con no sé qué, te hacen firmar abajo que recibirás o que se te dan tus datos y no te has dado cuenta. La famosa letra pequeña de tal y cual. Entonces, si tú tienes esa sospecha o te ha llegado, tienes que ejercer tu derecho de acceso. O sea, usted tiene mis datos, bien. Vale. El derecho de acceso fundamentalmente es, ¿usted trata mis datos? Sí. ¿Y para qué los trata? ¿Con qué finalidad? ¿Le he dado mi consentimiento? Y todo eso está regulado por ley, quiero decir. Tiene que contestarte, como he dicho antes, en 30 días. Y si no, pues no te contestan, a través de la Agencia de Protección de Datos presentar la pertinente denuncia. Bien, y bueno, creo que ya es la última pregunta. ¿Cuándo es obligatorio nombrar un delegado de protección de datos? Bien, esto es una figura que se crea con el nuevo reglamento. El delegado de protección de datos es una persona capacitada con conocimientos en derecho, que es un poco la encargada de regular y de que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de protección de datos. ¿Vale? Puede ser interna o externa. El único condicionante es que tenga conocimientos sobre la materia, demostrables, ¿no? Ahora hay una serie de certificaciones, bueno, para delegados y tal, que ha regulado la Agencia de Protección de Datos, que ya un poco regula la figura del delegado. ¿Cuándo es necesaria una empresa? Bueno, pues la empresa que tiene que nombrar un delegado de protección de datos es cuando maneje datos de forma masiva, tenga un tráfico masivo de datos. La administración pública, porque también está obligada, las administraciones públicas están obligadas a cumplir con la protección de datos, tienen obligatoriedad de tener un delegado de protección de datos para dirigirse a él y para que resuelva las cuestiones pertinentes, pues el ejercicio de derechos, la protesta, lo que sea. Y también tienen otra serie de empresas, como pueden ser las que tengan historias clínicas también en una cuantía, por ejemplo, un hospital, evidentemente, pero un médico particular, aunque tenga historias clínicas, no está obligado. O sea, ahí va también la cantidad un poco al tipo de dato que estamos manejando. Y también pues las empresas de telefonía, empresas de juego, todas estas empresas que manejan datos un poco, empresas de morosos, todo, pues un poco las empresas que manejan datos sensibles, digamos, ¿no? Bueno, pues creo que ya estarían todas las preguntas. De todas formas, bueno, no sé si quieres hacer alguna otra intervención, alguna... No, bueno, yo ante todo agradeceros que hayáis contado conmigo. Espero haber tratado de una manera muy sencilla el tema de la protección de datos y bueno, yo estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta o aclaración sobre el particular. Y nada, pues gracias y buenos días a todo el mundo. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Ramón. De nuevo por tu intervención. Yo creo que la verdad ha sido muy interesante y muy aclaratoria para todos, que no teníamos a lo mejor esta visión sobre la protección de datos y sobre su importancia, sobre todo en los tiempos que corren. Así que nada, bueno, si tenéis alguna pregunta que sea más concreta, como bien dijo Ramón, podéis ponerlo en el correo electrónico presco@coruna.es, indicando en el asunto la fecha de hoy para que nosotros se la podamos hacer llegar a Ramón y os conteste lo antes posible. Además, también, bueno, comentaros que vais a tener este webinar grabado y los anteriores y un apartado de preguntas frecuentes en la página web del Ayuntamiento. Ahí también vais a poder ver el calendario de los próximos webinars y los links de acceso
Y nada más, os invitamos a que asistáis al webinar, bueno, el webinar extraordinario que hemos preparado para este jueves en relación con las novedades de los ERTEs, y tendremos también el viernes, como todos los viernes a las 12, un webinar que tratará sobre cómo conseguir un equipo orientado al negocio, que será ponente Marco Rebollar. Así que nada más, lo vamos a dejar ya por hoy y espero que os conectéis en las próximas. Hasta luego.